Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Pablo, porque la figura más prominente en esta parte del libro de los Hechos es Pablo. Pablo, habiendo ya realizado 3 viajes misioneros y habiendo enfrentado, hermanos, despiadadas, crueles oposiciones. Y hablamos de oposiciones reales. Y no de palabras solamente, sino también ataques a su vida física. Él puso en peligro hasta su propia vida, pero la mano del Señor lo sostuvo. La mano del Señor le hizo cruzar por todos esos oposiciones, obstáculos, y llegó a establecer fuertes ministerios. En Galacia, en Corinto, en Filipos, en lo que hoy es Turquía, en lo que hoy es toda Grecia. Hermano, en ese entonces tocó los lugares más prominentes del mundo entonces conocido. Y parecía que ya con el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, su misión había concluido. Pero Dios siempre tiene algo para nosotros, ¿no es cierto? Mientras estemos en esta tierra. Y Dios le tenía reservado al apóstol Pablo una última comisión. Y esa comisión era llevar el evangelio hasta el corazón de Roma. Mire cómo es. Creyendo que ya, pues, llegó todo, Dios le dice: Pablo, aún te falta. Qué lindo es el Señor, hermano. Y es enviado por Dios directamente a Roma. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Eso es lo que le interesaba al apóstol Pablo, el progreso del evangelio de Cristo. Entonces, esa era la última comisión que le fue entregada al apóstol Pablo directamente por nuestro Dios. Quiero hacer un resumen. Pablo, hermano, después de su tercer viaje misionero, y como acostumbraba, regresa a Siria y regresa siempre a Jerusalén. Se despidió de varios hermanos en diferentes lugares y en algunas ocasiones les dijo: no sé si van a volver a ver mi rostro, pero yo tengo que llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén le esperaba la entrega de esta comisión. Pues bien, Pablo, cuando llega a Jerusalén, se encuentra con el líder en ese entonces, Jacobo, dirigiendo el grupo de ancianos en Jerusalén, y Jacobo le recomienda: mira, Pablo, andan hablando por ahí que tú irrespetas la ley, que pisoteas nuestras costumbres, y demuéstrales que no hay nada de eso que ellos piensan. Y él hizo voto con ciertos hombres que también estaban dispuestos a hacer un voto y les iba a pagar sus gastos, etcétera. Y le dice a Jacobo: entonces se van a dar cuenta que no hay nada en contra de ti y que es infundadas esas acusaciones que tienen. Pablo accede, hace voto y entra al templo a hacer su voto, a cumplirlo, cuando llegan unos judíos que venían de Asia y dicen: hey, ese Pablo ha profanado el templo, ha metido a gentiles, ha metido a griegos a ese lugar. Era una mentira, por supuesto. Y la turba, como siempre, la turba no razona, hermano. El tumulto nunca razona.
En tumulto la gente grita una cosa y los demás lo apoyan. En tumulto la gente dice, hay que matarlo, y ellos van, a eso van. Es un tumulto. Entonces, ese tumulto de judíos celosos, supuestamente, de guardar la ley y las costumbres, toman al apóstol Pablo y lo tiran fuera del templo, cerraron las puertas del templo y lo dejan lanzado. Pero la intención no era solamente darle un escarmiento, la intención era matarlo. Y en una turba, la muerte más segura para el apóstol Pablo era ser despedazado. Pero como en ese entonces el gobierno romano estaba sobre Jerusalén, tenían ellos una fortaleza desde la cual mantenían vigilancia constante sobre el templo, porque sabía que tarde o temprano podían levantarse ciertos movimientos en contra de la autoridad romana y causar disturbios en toda la ciudad. Entonces observan las autoridades romanas que el apóstol Pablo estaba en peligro de muerte y eso no les convenía a la autoridad romana. Salen, toman al apóstol Pablo, hermano, lo tuvieron que levantar para poderlo rescatar. Y sin embargo, Pablo tiene el valor de decirle a la autoridad romana, detente, permíteme, quiero dirigirme a todos ellos. Y comenzó a hablar de su testimonio, pero no terminó su testimonio cuando lo interrumpieron y dijeron fuera con él. Y ese fuera con él no era fuera solamente del lugar, sino muerte contra él. A la autoridad romana no le quedó otra más que tomar a Pablo y lo fueron a encerrar a la fortaleza que en ese entonces se le llamaba la fortaleza Antonia, desde donde ellos controlaban y vigilaban todo lo que sucedía en el templo. Entonces fue guardado, pero la autoridad romana dijo, quiero saber qué es lo que pasa con este hombre, por qué este hombre es causa de tanto disturbio, pero me parece que esos disturbios son religiosos. Entonces lo presentó al Sanedrín. El Sanedrín no se portó más decente que la turba, sino que quisieron hacer lo mismo con el apóstol Pablo. Entonces dijo la autoridad romana, no salgo de nada, tengo que resguardar a este hombre porque si no lo resguardo, los disturbios van a crecer. Y esto no conviene a la seguridad romana. Guardan al apóstol Pablo y dice, vas a ser llevado a Cesarea. Y el apóstol Pablo estaba esperando ahí. Esperando él que sucediera esto, los judíos, unos 40 por ahí, forman un complot y dijeron, queremos muerto al apóstol Pablo bajo maldición. Que Dios nos maldiga si no lo logramos. Mire, qué bonito. Entonces, un joven adolescente por ahí, sobrino del apóstol Pablo, escuchó el complot que tenían. Y mira, te van a engañar a las autoridades romanas y lo que quieren es que Pablo ni siquiera comparezca, sino que en el camino lo van a matar. Entonces dijo la autoridad romana, no conviene esto tampoco. Y como vio que era serio el asunto, inmediatamente decidieron mandar al apóstol Pablo a Cesarea. Un hombre bien guardado por la autoridad romana. Eso me encanta mucho, porque todos los gobiernos pueden ser el instrumento de Dios en sus manos. Alabado sea su nombre para siempre. Toman al apóstol Pablo como a las 9 de la noche y lo mandan, oiga bien, lo mandan con 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes. Guardado y bien guardado. Y se dirá usted, ¿y qué tan peligroso consideraban al apóstol Pablo? El problema era que en esos tiempos Jerusalén era, hermano, un cúmulo de problemas para Roma. Ellos no se dejaban someter fácilmente por amor, supuestamente, a la ley, por amor a su Dios, por amor a las costumbres. Entonces, ese movimiento en Jerusalén, mire, ninguna autoridad romana le fue fácil gobernar en Jerusalén. Entonces,
habían muchos movimientos que se levantaban, guerrillas en el desierto que podían llegar hasta matar al apóstol Pablo y ocasionar mayores disturbios que no les convenía, porque si el César se daba cuenta que en una de sus provincias no se guardaba la paz, a las autoridades. ¿Estamos comprendiendo cuán serio era esto? Entonces lo llevan a Pablo a Cesarea. Por cierto, lo dejaron a cierta distancia ya de Cesarea, donde ya no habían problemas. Y viene cuando es encarcelado el apóstol, Pablo invocó a su ciudadanía romana, y esta vez por segunda. Porque en la primera vez que invocó su ciudadanía romana fue estando en Filipos, ¿se recuerda? Cuando en Filipos lo golpearon, lo azotaron y después lo querían dejar ir así, en sombrita. Y él dijo, no me van a dejar ir así porque yo no he hecho nada. Y él siempre dijo, no he hecho nada que merezca ninguna pena. Pues bien, hermano, por segunda vez el apóstol Pablo apela a su ciudadanía. Y así detienen el tormento. Pero hermano, el apóstol Pablo sufrió vejaciones, insultos, golpes, maltratos, azotes con vara, encarcelamientos injustos. ¿Qué fue lo que al apóstol Pablo? Y eso no lo detenía, no lo detenía. Pablo seguía predicando el evangelio de Cristo, pero ¿qué le daba valentía, hermano, para seguir adelante? Pese a tanto problema, pese a tanto obstáculo, pese a tanta oposición. Él sabía quién lo había enviado. Y él sabía de dónde venía su ánimo, de dónde venía su valentía para predicar de esa manera. Mire lo que dice Hechos capítulo 23. Solo vamos a leer el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No le dijo, estoy pensando si te mando a Roma. Es necesario que vayas y testifiques en Roma. El plan estaba dado ya por el Señor nuestro Dios. Hermano, tras muchos esfuerzos, porque los judíos hicieron muchos esfuerzos por juzgar al apóstol Pablo dentro de Jerusalén, pero él, como vimos, no se dejó, sino que fue llevado ante las autoridades romanas. Hicieron mucho esfuerzo, como le repito, pero cuando se dieron cuenta de ese complot, lo envían y Pablo hace uso entonces de la ciudadanía romana por tercera vez y apela al César. Hechos capítulo 25, 10 y 12. Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Ya no lo podía tocar nadie. Nadie. Hermano, el apóstol Pablo hizo uso de su ciudadanía romana. Sin embargo, cuando le escribe a los filipenses, él no señala su ciudadanía romana. Él señala la verdadera ciudadanía que tenemos todos aquellos que enarbolamos la bandera de la sangre del Cordero, y esa ciudadanía está en el reino de los cielos. No importa qué, somos ciudadanos del reino de los cielos. Aunque no seamos ciudadanos, hermanos, de una potencia de este mundo, somos ciudadanos del reino celestial. Dele fuerte el aplauso al Señor.
Se cree que al apelar, Pablo pensaba en primer lugar salvar su vida para seguir sirviéndole al Señor, y también al apelar podría ser el viaje a Roma, como Jesús ya se lo había dicho. Y en Roma él iba a predicar el evangelio. Iba a predicar el evangelio, hermano, en el mismo corazón del gobierno de César. Vaya conmigo a Filipenses 1:13. Es que, hermano, el Señor es tan especial. Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 22. Todos los santos os saludan cuando les escribe a los filipenses, y especialmente los de la casa de ¿quién dice? De César. César era la autoridad romana más alta del imperio. ¿Sabe quién era ese César? ¿Sabe a quién se refiere ese César? Usted tal vez habrá oído cuál de los Césares fue nombrado, bueno, entre todos los crueles, porque hubo unos que llevaban el premio de cruel, pero entre todos los crueles hubo uno que se conoce y se menciona hasta en películas, que hizo, pero agravios terribles en contra del pueblo cristiano. ¿Usted recuerda ese nombre? Que ahora ni a las buenas mascotas se les quiere poner ese nombre. Antes se les ponía a las mascotas, a los perros que eran bravos. ¿Cómo se les llamaba? Ok, ya usted lo dijo, ese era el nombre del César. Y ahora, como le repito, pero ni a los perritos se les quiere poner ese nombre. Pues bien, hermano, la valentía que tuvo el apóstol Pablo en las persecuciones de los judíos, en las acusaciones que se le hacían. Él hablaba con una audacia indescriptible. Él tenía una elocuencia para hablar, hermano, que era asombrosa ante Félix, el gobernador en Cesarea. Hermano, era llamado varias veces solo para que hablara, pero también querían que él lo sobornara. Pablo no iba a sobornar a nadie porque él sabía que estaba en la verdad. Y cuando usted está en la verdad no busca subterfugio, sino que espera en la voluntad de Dios y él hace lo que tiene que hacer. Entonces, hermano, habló delante de sabios, habló delante de filósofos. Hermano, en Grecia también él defendió el evangelio en las sinagogas, con los judíos les decía: ese Cristo que ustedes desprecian y al cual yo perseguía, ese Cristo está llamado en los profetas que es el Mesías de Dios. Con tanto ardor, hermano, ante Félix. Y luego Félix deja el puesto, llega Porcio Festo, porque se querían congraciar y dejan otra vez encarcelado al apóstol Pablo para congraciarse con los judíos. Hermano, ¿sabe cuántos años estuvo el apóstol Pablo preso en Cesarea? Como 2 años. Como 2 años. En ese de que lo llevaban, que lo traían, que estaban ahí, pero él cumplía la comisión de hablar del evangelio con toda la fortaleza y la valentía que solamente puede venir de parte del Espíritu de Dios. Por eso era protegido directamente por el Señor. Y después de esas largas apariciones que hizo delante de esos gobernadores, Félix, Porcio y también del rey Agripa, él apeló y Pablo es enviado entonces a Roma. ¿Sabe que lo acompañó siempre Lucas y otros, Aristarco y otros? Pero hermano, qué lindo es que en los momentos difíciles haya realmente amigos que estén con uno. ¿O no le parece? Amigos de verdad. Amigos que no le van, hermano, a tirar la puñalada por la espalda. Amigos que van, hermano, a temer siempre a Dios. Y como los que temen a Dios, van a entregar una buena amistad. Hubo otros que lo abandonaron, es cierto, como él dice en algunas epístolas, pero hubo otros que estuvieron con él y Lucas fue uno de ellos. Cuando él se embarcó, iba con otros presos en el barco.
y era el tiempo en el cual se levantaban peligrosas tormentas en el Mediterráneo. Hermanos, tormentas en las cuales estaba hasta expuesta la vida de la gente que iba en esos barcos. Y los vientos llegaron a trazar el viaje, todo se complicaba, se acercaba el tiempo ese de muchas tormentas y aún lejos de su destino tuvieron que detenerse en un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Pero les dice Pablo, miren, puede haber problemas, puede verse nuestra vida en peligro. Por favor, detengamos el viaje. Pero, hermanos, la autoridad romana, ¿verdad? Dijeron no. El centurión estaba decidido a llegar a Roma cuanto antes posible, lo más cerca de la fecha. Yo creo que es que se quería deshacer del paquete, hermano. Porque tener preso a un hijo de Dios no crea que haya sido fácil también para los centuriones. Entonces, no obstante, la advertencia que hizo el apóstol Pablo, el centurión le hizo más caso al patrón de la nave y también a los marineros. El barco naufragó, hubo peligro hasta de la vida de todos los pasajeros y tripulantes. Duró muchos días la tormenta. Hechos 27, vaya conmigo, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué dice? Toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido, dijo Lucas, y eso incluía al apóstol Pablo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay esperanza? Es cuando estamos tristes, cuando estamos, hermanos, acosados por los problemas, cuando no le vemos salida a la dificultad, cuando vemos que la enfermedad es más grande que nosotros. Pero en medio de todo sí hay esperanza, porque Dios está con cada uno de nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pablo le dice, momento, espérense, Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Porque esta noche, ¿qué dice ahí? Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Alabado sea su nombre para siempre. Hermano, eso es lindo, sentirse pertenecer al Dios que todo lo puede, al Dios que tiene toda soberanía en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque somos de Él, somos de Él. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mire, cuando se le entrega la comisión al apóstol Pablo para que fuera a Roma, volvamos al 23, versículo 11, se le presentó el Señor. ¿Sabe qué? De acuerdo a los traductores, dicen que el Señor se puso al lado del apóstol Pablo. Qué lindo eso, hermano. Sentir al Señor tan cerca de uno. Dice que se puso del lado, cerca del apóstol Pablo para decirle las palabras, ten ánimo,
Hermano, después de que en 2 días Claudio Lisias, el centurión, el tribuno, lo había rescatado, primero en el templo y luego en el salón de la asamblea del Sanedrín, lo había rescatado de morir despedazado. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo en ese momento? ¿Cómo cree que él pudo haberse sentido cuando todo el peligro lo rodeaba completamente? Porque él era como uno de nosotros, sujeto también a las mismas emociones y pasiones como uno de nosotros. Quizás el apóstol Pablo hubo un momento en que dijo, no sé cómo va a parar esto, porque caía de mano en mano y todo era para ser destruido. Y es entonces cuando el mismo Dios se pone a la par de él y le dice, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Hermano, yo no sé qué situación usted estará pasando, pero si usted cree que son situaciones difíciles, que está encerrado por esos problemas, tenga ánimo, el Señor está con nosotros. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dicen los comentaristas que son la misma expresión y las mismas palabras que Jesucristo usó cuando llegó aquella mujer atormentada por el flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía. Ya no había esperanza para ella. Pero le dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Alabado sea su nombre. Y cuando estaban los discípulos en medio de la tempestad en el mar, cuando veían que las olas se acrecentaban en su contra, cuando aquella tormenta amenazaba el naufragio de esa pequeña barca en donde estaban los hombres que él había escogido, en medio de esa tormenta, Jesucristo desde la orilla camina sobre el mar. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos creyeron, es un fantasma. Como siempre, hermano, nosotros de incrédulos, ¿no es cierto? Mire, Dios hace muchos milagros y nosotros no le damos la gloria a Él. Que Dios nos ayude a ser más, hermano, sensible al mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, actúa de manera natural en nosotros también. Y mire, hermano, ¿cuáles fueron las palabras que recibieron los discípulos? Tengan ánimo, soy yo, no teman, alabado sea su nombre. Hermano, qué ánimo, qué vitamina B12 la que recibió el apóstol Pablo. ¿O no es cierto? Mire, cuando uno está encerrado en problemas, hermano, y Dios le agarra una chispita de su palabra, ¡pax! Ay, hermano. Uno se siente y como el victorioso se levanta y que todo queda atrás, hermano. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Dígame, ¿qué es lo peor que nos pueda pasar en esta vida? La muerte, gracias, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Aún más allá de la muerte tenemos a un Dios que nos va a sostener. Bendito sea su nombre para siempre. Y mire, hermano, la misión le asegura su protección. El Señor no le promete libertad, no le promete un viaje placentero, no le dice qué tipo de peligro le van a esperar, pero le dice, vas a llegar a Roma. Hermanos, al apóstol Pablo no lo estaba esperando un jet para viajar en primera clase, de esos que hacen vuelos transatlánticos, que hay hasta unos cubículos para que los pasajeros descansen, mientras el avión atraviesa el Atlántico con aire acondicionado y todo. No le dijo, mira, te tengo reservado un boleto en el mejor de los cruceros y vas a ir ahí divirtiéndote. No, él viajaba en barcos mercantes. Oiga bien, no preparados para pasajeros. A él no le estaba esperando un hotel de 5 estrellas o no había pedido hotel, pero siempre tuvo un techo bajo el cual dormir. Siempre hubo comida para el apóstol Pablo. Alabado sea su nombre para siempre. Mire qué lindo es eso. Y yo copié
un refrán que se lo quiero leer y quiero que se lo grabe. Dice, Dios no garantiza un viaje fácil, pero sí ha prometido un puerto seguro. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a llegar, hermano. Vamos a llegar. Vamos a llegar a ese puerto seguro. ¿Cómo? No sabemos qué vehículo Dios va a usar, pero vamos a llegar. Bendito su nombre. Llega a Roma, hermanos. Y en Roma, después del naufragio en la isla de Malta, agarran otro barco, llegan a Roma y fueron a su encuentro. ¿Sabe quiénes fueron a su encuentro? Aquellos a quienes el apóstol Pablo estaba unido en espíritu, creyentes. Se dieron cuenta que llegaba el apóstol Pablo, aquel que les había escrito una linda carta, porque la epístola a los romanos fue escrita antes de que el apóstol Pablo llegara a Roma. Y en esa epístola expresa su deseo de visitar Roma. Y Dios se lo cumplió, ¿no es cierto? Como le dije, no fue un viaje fácil, pero sí llegó al puerto de manera segura. Hermanos, quiero que lea lo que recibió el apóstol Pablo con los hermanos. Hechos 28, 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios. ¿Y qué cobró? O sea que estaba desalentado el hombre. ¿O no es cierto? ¿Qué cobró? Es que es humano desalentarnos. No se sienta mal cuando venga el desaliento. Es humano desalentarnos. Pero es divino levantarnos. Porque no viene de parte suya, viene de parte de la mano del Dios de los cielos, quien nos sostiene de su mano derecha y nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Bendito sea su nombre para siempre. Y pasados 3 días llega a los judíos en la sinagoga, describe las circunstancias de su arresto y les dicen ellos, mira, nosotros pues realmente no sabemos. Solo sabemos que en contra de esa secta de los cristianos ha habido mucha controversia. Pero les dijo a los líderes en Roma, realmente yo no tengo nada de qué avergonzarme o por qué haya de ser condenado. Por eso apelé mejor al César. Y los exhorta a creer. Los exhorta a creer en Jesucristo. Hermano, ellos, bueno, algunos... Se dice ahí, ¿verdad?, que se opusieron abiertamente. Las respuestas fueron de todo tipo. Algunos creyeron, otros en desacuerdo. Discutieron entre ellos también. Y fueron muchos los que no creyeron. Se resistieron abiertamente al evangelio de Jesucristo. Pero la Biblia no menciona el grado de conmoción o de emociones que se movió en ese lugar. Pero se entiende que con seguridad el evangelio recibió mayor hostilidad a causa de esto. Pablo no permitió que estos judíos se fueran sin ser debidamente informados. Y les dijo, no solo la persona, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo fueron profetizados. También la respuesta que ustedes hoy le dan al evangelio también fue profetizada. Vaya conmigo a leer Hechos 28. Dice a partir del 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. No dice se han cerrado, sino ellos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues
que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Antes de que se marchen, les dijo. Antes de que se marchen. Ya, la respuesta de ustedes fue profetizada por Isaías. ¿Cuál es la respuesta? Dureza de corazón, les dijo. El corazón se había engrosado. Creyendo que estaban en la verdad, se encerraron y endurecieron su corazón a la verdad. Hermano, el evangelio no entra a las personas porque el corazón está duro. Usted tal vez dirá, no, mire, yo no fui tan duro. ¿Y cuántas veces le tuvieron que predicar? Hasta que vino el problema. Y mire, cuando tenía la bota en la cerviz, fue cuando entonces reconoció. ¿O no sucedió así? O usted a la primera. Ay, qué lindo, qué dócil esta ovejita. Mentiras, hermano. Éramos duros de corazón. No queríamos recibir de Cristo. Por eso me tardé yo 21 años en venir al Señor Jesucristo, porque tenía duro el corazón y cerrada la cabeza. Y le dijo, ese es el motivo. Ustedes tienen corazón duro. Hermano, por el corazón duro muchas cosas del evangelio no entran. Y no el mismo Señor Jesucristo le dice, miren, en el caso de los matrimonios, es por la dureza de corazón que Dios permitió. Pero no es la soberana voluntad de Él, les dijo. Permitió el divorcio, ¿para qué? Para que no se terminaran de destruir, hermano. Porque si no, 2 cadáveres pueden salir. ¿Me entiende? ¿Qué hay? Dureza de corazón. Cuando usted no quiere creer la palabra, deje de estar diciendo, ay, es que no me entre. No, duro el corazón. Hay que creer a la palabra. Hay que creer a la palabra. Y Dios lo hace, hermano. Entonces, habiéndoles informado perfectamente el apóstol Pablo y dándonos un resumen breve, concluye el relato del libro de los Hechos. Una conclusión que, no valga la redundancia, no es concluyente. Da la impresión que los hechos siguen, y es que los hechos del Evangelio de Cristo continúan ahora en día. Hermanos, la palabra escrita cesó de ser escrita, pero la historia del Evangelio se sigue escribiendo. Entonces termina el libro de los Hechos con una breve afirmación de la forma en que Pablo, aún muerto, sigue ministrando. ¿Entiende? Estando en la condición de encarcelado, leemos versículos 30 y 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Se cree que durante este encarcelamiento, Pablo escribe Filipenses, Efesios y Colosenses. Pablo, durante toda su vida, nos enseña cómo lidiar cuando somos acusados falsamente, cómo enfrentar las contradicciones, las adversidades y cuán importante es mantener siempre la confianza en el Señor, no importando que las circunstancias sean difíciles. Dios está ahí. Quiero decirle que luego de este encarcelamiento, Pablo es liberado por un poco de tiempo nada más. Porque como le decía, en ese entonces se le ocurre la despiadada idea a Nerón de incendiar Roma. ¿Y a quiénes tomó de chivos expiatorios? A la iglesia del Señor Jesucristo. Se cree que durante esa persecución, que fue una de las más despiadadas que hubo, porque hubieron 10 persecuciones terribles, y nosotros, hermanos, perdón el paréntesis,
Pero si ni en una hemos estado. Con los problemas del diario vivir ya no hayamos qué hacer. Agárrese de Cristo, hombre. Y si hay alguien que no está agarrado de Cristo, esta mañana le decimos, agárrese de Cristo. Si no, cuando vengan esas reformas migratorias, usted va a desaparecer. Pero si estamos en Cristo, Cristo nos asegura la victoria siempre, ¿verdad? En ese año, después que él incendia Roma y atiza, le echa fuego a la persecución contra los cristianos, se cree que es entonces que muere también el apóstol Pedro. Y en el año 67, Nerón entregó a la espada al apóstol Pablo, alrededor de ese año. Cesó la vida del apóstol Pablo. Fue llevado al seno del Señor. Pero no dejó de cumplir la comisión que Dios le había encargado, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Las cartas que él escribió siguen llegando y siguen llegando y continúan llegando y seguirán llegando hasta que Cristo venga por nosotros en gloria. Hoy tenemos una inusual conclusión de la serie, porque hoy veremos una representación de cómo el apóstol Pablo dejó un trabajo que hasta hoy perdura porque el Espíritu Santo lo guiaba. Que Dios les bendiga en esta mañana. Escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, elegido para ser apóstol de los gentiles, preparado en el judaísmo bajo la enseñanza de grandes rabinos, pero habiéndolo dejado todo tras un encuentro decisivo con Jesús, ahora se encuentra encarcelado en Roma ya por 2 años, preparándose para comparecer ante el César. Maltratado, golpeado y apedreado, es así que Pablo escribe su carta a la iglesia de Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto por todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y por esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el quedar en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacedlo todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo también pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado.
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por todos vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pero tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle otra vez os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a aquellos que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros,
porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la vergüenza nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener en abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio agradable, acepto a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.